¿Qué tal, Panamá? Bienvenidos a Yo Me Informo PMA en esta edición de viernes. Para este fin de semana, las autoridades han anunciado cuarentena total, tanto sábado y domingo, y es importante que todos los ciudadanos estemos conscientes de esto y que respetemos las medidas establecidas por parte de las autoridades. Hoy estaremos hablando sobre varios temas. Estaremos hablando sobre cómo cuidar nuestras mascotas en casa. Estaremos conversando con un experto veterinario y también estaremos conversando con las autoridades sobre algunas líneas habilitadas con números mediante los cuales puede contactar si tiene alguna persona con discapacidad en casa. Como siempre, estoy con Araceli Quintero. ¿Cómo estás, Araceli? Muy bien, Betseray, buenos días, Panamá. Sean todos bienvenidos a Yo Me Informo PMA. Tú has dado en el clavo, Betseray. Las autoridades en el día de ayer anunciaron esta cuarentena total tanto este sábado como domingo. ¿Qué quiere decir cuarentena total este fin de semana? Es decir, que nadie debe salir y, por supuesto, las autoridades, en este caso los estamentos de seguridad, van a estar muy pendientes que esta reglamentación se cumpla al pie de la letra. Así que, ya sabe, lo mejor, quedarse en casa este fin de semana. Continuamos, Betseray. Así es, Araceli. Vamos a repasar de inmediato este comunicado emitido la noche de ayer, comunicado número 52, en el que se señala que Panamá construye hospital para combatir el COVID-19 en menos de un mes, cumpliendo con la palabra del presidente Laurentino Cortizo. Cohen se entregó a las autoridades de salud el nuevo hospital integrado Panamá Solidario, Araceli. Esto ya se mencionó. El hospital se llamará Hospital Integrado Panamá Solidario, ubicado en Albrook, el cual el presidente recorrió ayer junto a la ministra de Salud, Rosario Turner. El de Obras Públicas, Rafael Sabonge, la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, y el director de la Caja del Seguro Social, Araceli. Así es, el vicepresidente también estuvo presente durante este recorrido que realizó el mandatario Laurentino Cortizo Cohen. Así es, el comunicado continúa diciendo que tras 28 días de construcción se entregó la obra que el presidente había prometido a entregar a la población para atender posibles casos de COVID-19. Este hospital, dotado de tecnología de punta y sistema de bioseguridad, se convertirá en un modelo sanitario eficiente y con profesionales de primer nivel comprometidos con ganar la batalla del COVID-19. El hospital cuenta con 100 camas, 26 de cuidados intensivos, sus respectivos ventiladores, unidades de acondicionadores de aire y piso especial. El comunicado continúa indicando que durante el recorrido por la obra, que requirió una inversión de $6.5 millones, la ministra Turner anunció la firma de una carta de entendimiento entre el MINSA y el Seguro Social para lograr un modelo de lo que debe ser el sistema sanitario panameño. Hoy, o ayer, por lo menos dice el comunicado, abrió el nuevo puesto de toma de pruebas del COVID-19 en Arraiján, que refuerza la detección de casos desde el auto en Darién. Por otro lado, el MINSA reforzó el plan de acción contra el COVID-19 con la entrega de 3.000 mascarillas, equipo de protección personal e insumos médicos. El ministro Luis Francisco Sucre, o el viceministro Luis Francisco Sucre, reiteró que el próximo sábado y el domingo se mantiene la cuarentena total. Toda la población tendrá que quedarse en casa. En cuanto a la parte de seguridad pública, el comunicado en su página número 2 dice que el ministro de Seguridad, Ivor Piti, o digamos el viceministro de Seguridad, Ivor Piti, dijo que en las últimas 24 horas se retuvieron 550 personas, 26 menores de edad. De estos, 109 son de Panamá Oeste, 217 de la ciudad de Panamá y San Miguelito. El 60% de incumplimiento se concentra en estas dos provincias. Así es, más de este reporte por parte del viceministro Piti. Pidió a la población tener cuidado con estafadores que vía internet están promoviendo la venta de mascarillas, gel alcoholado y también otros productos de higiene. Algunos también dijo que hay personas que se hacen pasar como funcionarios para pedir donaciones y estafar a algunas empresas. Por su parte, el informe de la Caja de Seguro Social, según su director Francisco Bustamante, reconoció que la crisis sanitaria también ha afectado la recaudación de la entidad, reflejando que el mes de abril de 2020 está apenas
equivalente a la mitad de lo recaudado en igual periodo de marzo pasado. La Caja de Seguro Social reitera también que se han tomado las providencias para que más del 80% de la población panameña tenga continuidad de atención médica, prestaciones económicas, tales como pensiones, subsidios de maternidad y también de riesgos profesionales. En cuanto a Panamá Solidario, Carlos Roñoni, viceministro del MIDA, señaló que hasta ayer se han entregado 381.368 bolsas de comida y 207.368 bonos en el país. También como parte se mantienen las acciones para cumplir con la confección y entrega de bolsas y bonos a fin de lograr que Panamá Solidario llegue a la mayoría de los panameños. En cuanto al reporte epidemiológico, al corte de ayer se reportan 98 pacientes recuperados y 265 casos nuevos para un total acumulado de 4.016. Hospitalizados en sala hay 227 pacientes, 99 se encuentran en cuidados intensivos, mientras que la cifra de fallecidos se eleva a 109, mientras que en aislamiento domiciliario hay 3.483 personas y de estos 784 se encuentran en hoteles. Recuerde también que usted, si tiene algún tipo de afectación o siente que tiene alguno de estos síntomas, puede hacer uso de la línea telefónica 169 y por supuesto también hacer uso de la aplicación rosa.innovación.go.pa para ser respondidas todas esas interrogantes en cuanto al COVID-19. Ahora vamos a tener entonces también ese resumen del día de hoy, donde vamos a ver el comportamiento sobre todo en las provincias de nuestro país. En la provincia de Chiriquí, 78 casos, en Bocas del Toro, 6 casos, en la comarca Nové Buglé, 2 casos, en Veraguas, 156, en la provincia de Los Santos, 5 casos. Esto podría ser uno de los ejemplos a seguir en materia de prevención en la provincia de Los Santos. También pasamos a Coclé, donde se reportan 53 casos, en Herrera 13, mientras que en Colón 96, Panamá Oeste 814 casos. Panamá mantiene encabezando este listado con 2.649 casos, Gunayala 29 casos y también en la provincia de Darién se reportan 115 casos. Vamos a continuar con más de este resumen porque hasta el momento el total de las pruebas realizadas corresponde a 17.850 personas, pruebas nuevas 996, casos confirmados según las autoridades 4.016, total de recuperados epidemiológicos 98, nuevos casos 265 y el total de recuperados clínicos 1.809. Sin embargo, pues la cifra de fallecidos se mantiene en 109. Estos son datos actuales del COVID-19 para el día 16 de abril. También recuerde que en horas de la tarde, a las 6 de la tarde específicamente, las autoridades del gobierno nacional, los estamentos de seguridad y también de salud van a estar brindando ese nuevo reporte en punto de las 6 de la tarde. Betseray. Así es, y como lo mencionaba al principio, Aracelis, hoy vamos a estar hablando sobre nuestras personas con discapacidad y hay una serie de líneas telefónicas que se han habilitado por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Hay una línea de WhatsApp, línea exclusiva de WhatsApp o videollamada para la comunidad sorda, que es 6678-7846. Y por otro lado, hay una serie de números telefónicos, entre ellos 504-3345, 504-3294, 504-3288, 504-3302 y los números que ve en pantalla. Atención al público, 504-3342. Ahí están los horarios. De lunes a viernes estos serían los números habilitados de 8 a 4 de la tarde y sábados y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con el hashtag Quédate en casa, por supuesto, Araceli. Y ya tenemos nuestro invitado, como te lo había mencionado, y se trata del doctor Oscar Citón, director de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Bienvenido, director, ¿cómo está? Muy buenos días, Betsaray y Araceli. Realmente nos complace muchísimo estar en la mañana de hoy con ustedes en este programa de SER TV, que es un espacio para la reflexión colectiva, sobre todo una respuesta ante la crisis que está produciendo el COVID a nivel de la sociedad panameña.
En primer lugar, yo quiero hacer extensivo el saludo de la Secretaría Nacional de Discapacidad a todos los televidentes que sintonizan tu programa. Realmente queremos referirnos a la situación de las personas con discapacidad y el efecto del COVID-19. Pero no sin antes quiero señalar que la pandemia del COVID-19 quizás es uno de los más grandes desafíos que ha enfrentado la humanidad en estos tiempos recientes. Todavía nosotros no podemos medir el impacto y el costo total que tendrá en vidas humanas esta pandemia y sobre todo también los efectos que va a producir la profunda crisis de salud que dejará, la profunda crisis económica, la profunda crisis social y el impacto en toda la sociedad. Tan solo la CEPAL pronostica que para Latinoamérica probablemente dejará más de 30 millones de pobres, lo que quiere decir que el impacto que tendrá en toda la sociedad va a ser tremenda. Y nosotros sabemos que el binomio discapacidad y pobreza están muy unidos y desde luego entonces esto impacta tremendamente a lo que son las personas con discapacidad y su familia. El mundo, pudiéramos decirlo así, está siendo testigo de un colapso económico y lo estamos viendo a nivel de las grandes potencias, por lo que sabemos y estamos convencidos de que el impacto también será muy severo en el bienestar de los grandes segmentos de la población durante los próximos años y que de manera particular afectará precisamente a los grupos humanos que viven en condiciones de disparidad social y en este caso las personas con discapacidad. Pero yo me quiero también hoy referir, Saray, a un componente muy importante y es necesario que nosotros hagamos esa reflexión colectiva. Esa reflexión colectiva porque estos son momentos en que nosotros debemos de tener respuestas coordinadas y es lo que está haciendo nuestro gobierno nacional a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de la producción. Todos los sectores tenemos que estar alineados, como señala nuestro presidente Laurentino Cortizo, y poder emplear medidas que logren mitigar los impactos sociales y económicos que la crisis sanitaria está produciendo. Y es que esta pandemia, por decirlo así, no solamente ha producido el distanciamiento social, ha producido también una cuarentena del trabajo. Y esa cuarentena del trabajo está afectando a las personas con discapacidad porque muchos de ellos venían en segmentos de trabajo que quizás eran no oficiales, que eran trabajar para vivir el día a día, y con esto ellos podían llevar y asegurar sus ingresos a nivel de sus hogares. Sin embargo, al carecer de esos ingresos económicos, se está produciendo un efecto también en las personas con discapacidad, porque las personas están solamente por la subsistencia y se están entonces dejando de atender necesidades como son fármacos, medicamentos, ayudas técnicas que necesitan este grupo de personas y que impacta sobre la calidad de vida que ellos están logrando. Sin embargo, la crisis o toda crisis deja grandes experiencias y es una oportunidad para crecer. Y yo quiero referirme hoy en particular al papel que están desarrollando las mujeres panameñas. Yo quiero resaltar esa loable labor que vienen efectuando las mujeres en el desempeño de un papel clave que garantice el bienestar, el cuidado y la resiliencia de las personas con discapacidad y los grupos afectados. En todos nuestros hogares, las mujeres se han convertido en verdaderas heroínas que están llevando un proceso de la administración económica, financiera, de alimentos de una manera especial. Las mujeres han sabido llevar el tratamiento de las personas con discapacidad, las terapias que recibían sus hijos en los centros de rehabilitación y sus hogares lo han convertido también en centros de terapia. Ellas están implementando también todo el aprendizaje y han trasladado la escuela al hogar. Así que la mujer juega un rol muy importante dentro de esta pandemia, porque no solamente son las consecuencias económicas en el alcance, sino también tenemos que ver los aspectos emocionales, los aspectos de salud, los aspectos de violencia que ha generado en un momento determinado esta crisis.
Entonces, este aislamiento selectivo, este distanciamiento social, produce una afección en las personas con discapacidad, sobre todo porque muchos de ellos son dependientes en sus actividades en la vida diaria. Requieren la presencia de una tercera persona, de un cuidador de vida, para que les haga el aseo, la higiene, la alimentación, el vestido, y lógicamente muchos de ellos no pueden desplazarse hoy en día por el mismo proceso de la cuarentena. Entonces eso está produciendo realmente consecuencias muy grandes desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional, a nivel de muchas personas y familias que tienen hijos con discapacidad. Nosotros ahorita mismo sabemos que hay 3 grandes componentes en las cuales tenemos que trabajar, y esos componentes son fundamentalmente proteger las emociones. Una pandemia como esta generalmente despierta en todos nosotros una gran ansiedad, despierta miedos, despierta alteraciones por la incertidumbre que nos produce y por lo que vemos cada día en los informes de la gran cantidad de personas que fallecen producto de esta pandemia. Entonces tenemos que velar por ese bienestar emocional, cuidar la salud mental que podamos tener y prevenir sobre todo la violencia en estos momentos, que no sea un elemento que afecte la relación de familia, que afecte la atención de las personas con discapacidad. Estamos también como Secretaría Nacional de Discapacidad forjando alianzas con todos los niveles de la sociedad. Queremos en un momento determinado que las personas estén conscientes que dentro de los grupos sociales, un grupo que debe de ser el centro de la respuesta social son las personas con discapacidad por su propia condición de vulnerabilidad. Así que desde la Secretaría Nacional de Discapacidad hemos venido durante todo este periodo entregando ayudas técnicas en todas las regionales, que son 10 provincias donde estamos como Senades. Hemos estado en la colaboración de las regionales, nuestros directores regionales se han integrado a los centros operativos de emergencia que existen por provincia y han contribuido entonces en la entrega de bolsas de comida y bonos a las personas con discapacidad. Sabemos que no podemos cubrir casi todo porque en un momento determinado en Panamá tenemos más de 400,000 personas con discapacidad. Solamente el PENDIS, que fue la primera encuesta nacional de discapacidad que se efectuó en el 2006, nos señaló que en Panamá teníamos más de 370,000 personas. Hoy, con 4.200.000 personas, sabemos entonces que es mayor el número de personas con discapacidad. La Secretaría Nacional de Discapacidad entonces ha habilitado, como tú lo dijiste en tu introducción, líneas de apoyo y auxilio a las personas con discapacidad. Hemos trabajado mucho en esa teleasistencia. Nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos están apoyando a todas las personas con discapacidad, brindándoles orientaciones, asesoría, actuando como mediadores para que ellos puedan en un momento determinado también buscar asistencia, atención médica, para evitar el maltrato, para respetar la diversidad y la condición humana de las personas con discapacidad. De igual forma... Doctor, me gustaría que podamos responder algunas preguntas que nos han llegado con la etiqueta Yo Me Informo PMA, porque debo decir que desde su intervención se han activado las redes sociales y Araceli, por supuesto, tiene algunas preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Así es, doctor. También queríamos, para iniciar este periodo de preguntas, conocer cuál es el término apropiado que tenemos que utilizar para las personas con discapacidad. Muchos utilizamos personas con discapacidad, discapacitados o personas con capacidades especiales. ¿Cuál es el término correcto para estas personas? Bueno, yo creo que a través de la historia siempre la denominación se ha ido modificando y se ha ido modificando producto de la lucha que han efectuado las asociaciones de personas con discapacidad, los grupos de amigos y lo demás. Se ha tratado de eliminar todos aquellos términos peyorativos que restan el real potencial que tienen las personas. La convención que se desarrolló por Naciones Unidas en el 2006
vino a marcar un hito muy significativo y es la denominación universal de personas con discapacidad. Porque antes que de tener una discapacidad, ellos han sido personas. ¿Qué quiere decir? Tanto ustedes como yo en particular podemos ser víctimas de cualquier accidente, de cualquier lesión de un órgano, aparato o sistema que nos deje en una condición de discapacidad, pero antes éramos personas, entonces nosotros tenemos también los mismos derechos civiles y sociales que el resto de la población. Nosotros siempre entonces debemos de referirnos a las personas con discapacidad, y así podemos decir personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad mental, tenemos personas también con discapacidades físicas, viscerales, discapacidades múltiples, entonces siempre el término persona con discapacidad. Muchas gracias, señor director, por esta aclaración muy importante. Las personas nos habían también escrito en cuanto a esta interrogante. Tenemos ahora entonces preguntas utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA, y Yadilka Morán nos pregunta lo siguiente: las personas que necesiten contar con la presencia de un acompañante, ya sea adultos mayores o personas con discapacidad, para movilizarse durante esta cuarentena fuera de su casa, ¿serán tomados en cuenta con el mismo salvoconducto o cada uno necesita tener el suyo? Preguntas que nos llegan a la etiqueta Yo Me Informo PMA, señor director. Sí, bueno, la Secretaría Nacional de Discapacidad, preocupados porque sabemos que existen muchas personas que tienen altas necesidades, es decir, discapacidades muy severas que requieren siempre de un cuidador o un asistente de vida. Se preocupó en un momento determinado por coordinar con la AIG y emitir un salvoconducto electrónico que permita el desplazamiento de los cuidadores de personas con discapacidad. De igual forma nos preocupamos también por otorgar ese salvoconducto a los padres con niños del espectro autista para que ellos pudieran movilizar a sus hijos en los horarios que han sido señalados a nivel del gobierno, y que implica entonces que un día saldrá el papá con el niño cuando le toca, por ejemplo, salir de 3 a 4 de la tarde, el otro día sale la madre, y esto permitiría entonces que ellos puedan tener también un espacio para liberar la ansiedad, para liberar el estrés, no sin antes decirle que es importante que, a pesar que se den estas movilizaciones, tenemos que orientarlos, porque el COVID-19 lo que ha venido a desarrollar o a crear es una nueva cultura en todos nosotros, no importa el grupo social, porque el COVID no tiene distinción entre clase social, nivel educativo. Entonces, lo que ha venido a dejar el COVID realmente es desarrollar la cultura de autoprotección, interiorizar las medidas de higiene y sobre todo también el respeto que tenemos que tener con el entorno, porque en cualquier lugar nosotros podemos adquirirlo. Entonces nosotros otorgamos ese salvoconducto para que los cuidadores, los asistentes de vida puedan movilizarse y puedan seguir recibiendo las personas con discapacidad la atención que se merecen. Más preguntas que nos llegan utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA, y la pregunta es precisamente la siguiente. Lau nos pregunta: en los casos de niños con discapacidad o condición especial que requieren medicamentos diarios y no cuentan con seguro social, o que de momento sus padres no estén laborando y no cuenten con ingresos para la compra de sus medicinas, ¿cómo se les podría ayudar? Señor director. Bueno, es importante señalar que nuestros directores regionales, que nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos a nivel de las distintas provincias vienen actuando precisamente como mediadores. Porque, como bien te señalé, el binomio discapacidad-pobreza es muy alto en nuestro país y no todos ellos tienen los servicios del Seguro Social. Pero actuamos ante el Ministerio de Salud, ante la Caja del Seguro Social, para lograr que ellos adquieran estos medicamentos. Hay algo que quizás también es importante que entendamos, que es lo que ha producido esta pandemia. Esta pandemia también ha producido la cuarentena, ha implicado una reducción también de un tiempo incierto, de un tiempo en donde se ha producido una alteración en la compra de medicamentos y de fármacos especiales que requieren a veces las personas con discapacidad. Entonces se ha cerrado las fronteras, el acceso a los medicamentos también se han cerrado, las
farmacias no pueden abastecerse y lógicamente que se ha producido un pequeño desabastecimiento que está afectando condiciones muy especiales, por ejemplo, de medicamentos. Pensar ahorita mismo en histamínicos para personas asmáticas, para personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pensar en otros tipos de medicamentos anticonvulsivos, por ejemplo, para niños con epilepsia o lo demás, está siendo difícil para los padres adquirir este tipo de medicamentos. Sin embargo, nosotros apelamos precisamente a eso, de que el centro de las respuestas sociales deben de ser también las personas con discapacidad, y en ese sentido el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social nos han venido colaborando, no solamente en los medicamentos, en la entrega de sondas gástricas, etcétera, se ha venido apoyando. Todo, lógicamente, dentro de las posibilidades y con todas las medidas de restricciones que tenemos. Nos siguen llegando las preguntas con la etiqueta Yo Me Informo PMA, y en este caso se refieren a las pensiones. Nos dice Norberto, ¿qué pasará con los niños y jóvenes con discapacidad que reciben pensión alimenticia por descuento directo? ¿Cómo se les apoyará? Bueno, eso fue algo que empezamos a resentir y que no estábamos inicialmente preparados, porque, como te digo, la pandemia del COVID-19 nos ha despertado muchos desafíos muy serios, en donde hemos tenido que buscar el esfuerzo, evidencias, experiencias y pertinencias en busca de alternativas eficaces. Nosotros desde la primera semana logramos crear mecanismos de coordinación con Catalina de Bandas de la Organización de Naciones Unidas, que es la experta para Naciones Unidas en materia de discapacidad. Estuvimos también viendo todos los programas que venía desarrollando Senadis de Chile, Senadis de Colombia, en Costa Rica, la experiencia que ellos venían implementando, porque nosotros en estos momentos la solidaridad es muy importante. Recuerda que el hecho de recibir ese beneficio está protegido por la ley. Entonces, nosotros es un beneficio que no se puede cortar, que a pesar de que exista un compromiso por parte de los salarios, si ya está registrado, se tiene que respetar. Es un fuero que tiene esta población y que nosotros debemos de ser respetuosos, sobre todo de mantenerlo. Lógicamente que el problema o la crisis socioeconómica y que se ha producido ha hecho de que muchos padres también han perdido sus fuentes de trabajo y los ingresos. Entonces eso está impactando fuertemente a nuestra población. Así es, queremos también recordar esas líneas telefónicas para las personas que están en casa y tienen alguna consulta, sobre todo por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Recordar estas líneas 504-3345 o 504-3299 para esas preguntas. Pero tenemos más consultas utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA, y la pregunta es la siguiente. Giovanni Rivera nos pregunta: ¿y qué pasa con los trabajadores que tienen alguna discapacidad? ¿Se ha contemplado algo para estas personas, señor director? Desde luego que sí, Araceli. Inmediatamente que nosotros tuvimos conocimiento ya de los efectos que estaba produciendo esta pandemia en la población panameña, como Secretaría Nacional de Discapacidad, que tenemos el 20% de nuestra fuerza laboral, lo primero que hicimos fue que las personas con discapacidad se fueran a los servicios de teletrabajo, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, y también porque tuvimos una crisis a lo interno de la Secretaría que hizo que cerráramos temporalmente, porque teníamos muchos departamentos que venían registrando ya personas que habían sido contagiadas con el COVID-19. Entonces, en estos momentos, eso es muy importante, que nosotros tengamos conciencia, que la ciudadanía hagamos esa reflexión colectiva, y en aquellas empresas o instituciones del Estado donde existen personas con discapacidad, queremos exhortarlas para que los envíen o los consideren para que puedan desarrollar sus actividades a nivel de teletrabajo. De no ser así, porque la actividad ocupacional que realizan no permite efectuar el teletrabajo, entonces adoptar medidas de que tomen sus vacaciones, los tiempos compensatorios que tienen, o que puedan en un momento determinado también, si son funcionarios nombrados permanentes, adelantar sus vacaciones. Doctor Citón, hemos visto recientemente algunos comunicados de la ONU pidiendo a los países ser cada vez más inclusivos, y en este momento de COVID realmente prioritario debería ser para todos. En esa misma línea,
¿Hay algunas discapacidades que podrían generar vulnerabilidades al sistema inmunológico? ¿Nos podría mencionar cuáles son estas discapacidades para que aquellos padres que están en casa sepan que deben extremar las medidas de precaución? Sí, en primer lugar, Betsaray, la salud de una persona impacta a la salud de la humanidad. Y la salud de una persona con discapacidad no solamente impacta al grupo familiar, también si llegamos a tener una persona con discapacidad que tenga el COVID-19, va a impactar también a todo el colectivo y a toda la sociedad. Entonces la clave para esto es tener una perspectiva de derechos humanos. Y los organismos internacionales en ese sentido se han pronunciado tratando de desarrollar información y comunicación accesible e inclusiva. El reto ha sido de que nosotros tengamos que desarrollar medidas de salud accesibles, medidas que contribuyan a la reducción del impacto en las personas con discapacidad y sobre todo que tratemos de concienciar para que no se produzca la discriminación, ¿verdad? Porque es una persona con discapacidad y además portadora del COVID, sino que tenemos que tener el consentimiento libre e informado para orientar, para asesorarlo, resguardando desde luego la ética, el respeto a la dignidad humana que ellos se merecen. Sin embargo, las personas con discapacidad en este momento, nos dice la ONU y específicamente la consultora Catalina de Bandas, que se enfrentan a tres grandes barreras. Esa primera barrera son la barrera ante las medidas de prevención. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como personas que orientamos la atención de las personas con discapacidad, tenemos que señalar que se deben de minimizar la información, hacerla accesible, buscar formatos que sean comprensibles para todos los grupos de personas con discapacidad y ejecutar los mismos con esas recomendaciones de prevención que nos vienen señalando en materia de salud todos los días. La segunda barrera sería ante las medidas de control de riesgo y minimización, ¿verdad?, que puedan tener las personas con discapacidad. En estos momentos en Panamá registramos muy pocos casos de abandono y de aislamiento por parte de las personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos ya casos registrados, estamos atendiéndolo, nuestro grupo de trabajo social lo están haciendo, y esas medidas de control de riesgo y minimización estamos ponderando y asesorando en esas líneas de auxilio que tenemos desde la asistencia, porque nosotros sabemos que hoy en día también muchas de las personas con discapacidad se enfrentan a la tercera barrera, que son las barreras en las medidas de atención y cuidados de salud. Muchos de ellos, por su condición de discapacidad, tenían controles periódicos a nivel de sus clínicas, de sus médicos, de sus centros de rehabilitación. Entonces, en estos momentos no lo están haciendo. Yo quiero resaltar que, por ejemplo, nosotros nos estamos orientando mucho y lo tenemos como norte en la Secretaría de Discapacidad, la guía práctica que para las Américas, como respuesta inclusiva y con enfoque de derechos humanos ante el COVID-19 preparó las Naciones Unidas. Entonces estamos con la OEA también reproduciendo estas guías están en nuestras páginas web para que todas las personas puedan tener acceso a ellas para leer esas recomendaciones que en el contexto mundial se vienen efectuando y que, como yo te digo, este es un momento en que todas las personas a nivel mundial están teniendo esa reflexión colectiva, esa respuesta a la crisis, ¿verdad? Porque todo está impactando esta pandemia a las más grandes potencias y lógicamente que todos tenemos que aprender en este momento para ver cómo podemos mitigar esos efectos que no sean tan severos en nuestra población. Solo para aclarar, señor director, ¿tendría usted conocimiento si las personas con discapacidad podrán verse beneficiados con el tema del bono solidario? Muchas personas tienen esta interrogante. Sí, un aspecto que quiero resaltar fundamentalmente es que desde la Secretaría Nacional de Discapacidad todos nuestros directores regionales han hecho un mapeo de la población con discapacidad por provincia y tenemos registrados entonces la cantidad de personas con discapacidad. Esto nos permitió entonces trabajar coordinadamente y poder hacer ese referente para que puedan ser beneficiarios del Plan Panamá Solidario, que es una de las grandes
medidas que el gobierno nacional ha implementado, que ha liderizado nuestro señor presidente, y nosotros hemos proporcionado la base de datos de los usuarios de la Cenadis a la AIG para que muchos de ellos están ya certificados, son empresarios que han recibido ayudas técnicas del Fondo de Discapacidad, pero que en estos momentos, por las condiciones, ¿verdad?, no se le pueden brindar. Entonces, lo que hemos hecho a nivel nacional es ese mapeo de todas las personas con discapacidad y la hemos enviado. Recuerden que algunos de ellos ya tenían algunos beneficios como Ángel Guardián y otras ayudas, beca universal, etcétera, pero hemos tratado de dar los nombres de aquellas personas que no reciben ningún tipo de ayuda para que sean quizás los primeros en beneficiarse. Doctor Citón, por acá nos escriben, ¿cómo se puede conseguir certificación de discapacidad o de alguna discapacidad en estos momentos? ¿O cuál, si sería mediante un correo, alguna dirección o se llamaría a los números? Sí, tienen que accesar a la página de Cenadis, www.cenadis.go.pa, y allí mismo entonces serán atendidos. Si no, pueden llamar a cualquiera de los números de la Cenadis y inmediatamente le trabajamos el salvoconducto, que es un salvoconducto que dice Plan Nacional COVID-19. Se extiende el salvoconducto con un número determinado, donde va el nombre de la institución, el nombre de la persona que está recibiendo el salvoconducto, su cédula de identidad personal, y este salvoconducto entonces es firmado por el director general. En este momento se está haciendo con firma electrónica, pero estamos anuentes a brindar ese salvoconducto, sobre todo a cuidadores o asistentes de vida que así lo requieran, o padres que en un momento determinado también lo solicitan para el traslado de las personas con discapacidad. Ya para concluir, señor director, por acá nos están enviando algunos reportes de personas que insisten en utilizar los estacionamientos para personas con discapacidad y nos preguntan si en estos momentos, en estos tiempos de COVID-19, si las sanciones podrían reforzarse, porque hay mucha gente que está incumpliendo con la medida de respetar los estacionamientos para personas con discapacidad. Sí, yo creo que este es un momento de esa reflexión colectiva, de desarrollar una nueva cultura, como te señalaba, Betseray, y el hecho también es que en estos momentos de crisis yo siempre recuerdo a un gran autor que es Ben Bernanke. Él fue uno de los más grandes economistas y del gobierno federal de los Estados Unidos, que escribió un libro que se llama El valor de actuar. Y ese valor de actuar nos recuerda que durante la crisis las personas se distinguen entre quienes actúan y quienes temen actuar. Nosotros como Secretaría Nacional de Discapacidad seguimos actuando en esta crisis y estamos trabajando arduamente, monitoreamos semanalmente todo el país, hacemos encuentros virtuales con nuestros directores, nos reportan los avances en teletrabajo y eso nos permite tener entonces el diagnóstico situacional de cómo están las personas con discapacidad. Es lógico que en este momento todos tengamos grandes miedos, grandes ansiedades, pero estamos forjando alianzas estratégicas con todos los niveles de la sociedad. Ayer, por ejemplo, tuvimos la colaboración del Club Activo 2030 y estuvimos visitando a usuarios aquí a nivel de Panamá y entregando subsidios y ayudas técnicas como pañales, leche Pediasure, etcétera. Y vamos a recibir precisamente una donación de este Club Activo 2030 que se solidariza siempre con el trabajo de las personas con discapacidad. Pero de igual forma estamos creando tratando de desarrollar una nueva conciencia dentro de las asociaciones de personas con discapacidad. En Chiriquí, por ejemplo, tenemos una asociación que ha tratado de replicar la medida de asistencia del Teletón y tiene una ayudatón y ha logrado que la Cámara de Comercio de Chiriquí y otras instituciones colaboren y aporten para que las familias con discapacidad que se han identificado y que aún no reciben ayuda puedan tener este tipo de asistencia. Nuestros directores regionales vienen colaborando directamente con los centros de operación de emergencia
y ellos mismos están contribuyendo y los carros de la institución se están utilizando para llevar bolsas de comida y la asistencia que requieren las personas con discapacidad. Nosotros estamos abiertos, sabemos que pueden existir algunos todavía que no han sido beneficiados y queremos que entonces se dirijan a nuestros números de teléfono, que se dirijan, por ejemplo, a Senadis. Allí nosotros actuaremos como mediadores para ver de qué forma podemos mejorar la calidad de vida, de qué forma podemos ayudarlos para que esos esfuerzos redunden en el beneficio de la persona con discapacidad. Interesante cada uno de esos aportes que ha hecho usted a través de Yo Me Informo PMA. De esta manera, por supuesto, queremos agradecer entonces al director de Senadi, Oscar Citón, por, reitero, estos aportes, Betseray, pero queremos también una vez más reiterar esas líneas telefónicas para que las personas que se encuentran en casa puedan hacer uso de ellas si tienen alguna interrogante, Betseray. Así es, Araceli, estas líneas telefónicas habilitadas, que hay un WhatsApp específicamente exclusivamente para personas sordas, 66787846, y la atención al público queda suscrita a los números telefónicos 504-3345, 504-3394, 504-3288, 504-3302, y también aparece otro listado de números, 504-3299, 504-3188, 504-3301 y 504-3298. Ahí están los horarios también, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y sábados y domingos de 8 a 4, por supuesto. Gracias. Así es, Betseray, de momento nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más de Yo Me Informo PMA. Hemos mantenido al país informado. En la medida en que usted pida más medicamento de la que necesita, en esa medida está afectando a un tercero. Llevamos la educación a tu hogar. Porque los pone a pensar y los pone a dudar. Aclaramos tus dudas. ¿Ese sector medio también le va a llegar esta ayuda de los vales y los bonos? Analizamos contigo los hechos. Policías cantando, miembros de la fuerza pública dando el todo por el todo. Transmitimos entretenimiento y cultura. Valoremos a nuestro país, valoremos nuestra vida. Nos preocupamos por los más pequeños de la casa. Brindamos información oficial y veraz. Saludo a toda la audiencia de SER TV, Canal 11 desde Panamá. SER TV, un equipo de profesionales solidarios y comprometidos con hacer la televisión pública que se merecen los panameños. Es una necesidad que todos debemos preservar. El agro no se detiene. Para que a ti ni a tu familia no le hagan falta los alimentos. Para nuestro sustento diario ante la medida de quedarnos en casa. Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país. Es una forma de mantenernos a salvo. Nos hemos unido para otras cosas. De esta vamos a salir. A Profundidad presenta un tema de interés nacional: la seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19. El sábado 18 a las 7 de la noche. Esta es otra innovación SER TV. Un programa donde la ciencia desafía la mente y los tubos de ensayos tu conocimiento. Un nuevo programa que te lleva el laboratorio a tu casa con mentes curiosas interactivo. Todos los martes y jueves a las 10:30 de la mañana por SER TV. Atención, el Ministerio de Salud informa. El Ministerio de Salud recomienda que enfrentemos las nuevas dificultades con calma, con responsabilidad, sin perder el control. Los panameños, todos, tenemos un compromiso con la prevención y con el cuidado de nosotros mismos. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial de información en estos casos. Unidos, lo hacemos. La conciencia me dice que en mi casa debo estar. Panamá entero cantó, bailó, apoyó y donó durante la transmisión de Panamá Solidario, el concierto. Fue un espectáculo lleno de solidaridad, esperanza y amor a la patria. Más de 25 voces amigas con la misión de sumar fuerzas por Panamá, con la presencia de artistas internacionales y la intervención de grandes glorias de nuestro deporte. Como sorpresa de la noche, el lanzamiento de la canción No Estás Solo, interpretada por Rubén Blades y Carlos Vives. Todo esto fue posible por la voluntad de personas, empresas y artistas que donaron trabajo, recursos y talento. Panamá Solidario, el concierto,
demostró que los panameños juntos podemos vencer al COVID-19 y que unidos saldremos adelante. Estamos de vuelta con más de Yo Me Informo PMA y tenemos nuestro segundo invitado a esta hora de la mañana. Se trata de Juan González, médico veterinario. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buen día, Betseray y Araceli. Sí, hoy vamos a hablar de lo que es el impacto que genera el COVID-19 en el sector agropecuario, especialmente en el área pecuaria, lo que es la ganadería sobre todo. Es importante señalar que el sector pecuario aporta lo que es un 2.7% del Producto Interno Bruto para suplir la demanda de alimentos del país y a su vez ayudar al crecimiento económico. Es importante también reconocer que el sector agropecuario no solo comprende la producción de alimentos, sino que también participa en la industria alimentaria. Esta última demanda una gran cantidad de servicios como son el transporte, el almacenamiento, comunicación, procesamiento, entre otras cosas, porque nos lleva a saber que el sector agropecuario es una fuente que genera empleos en las regiones, sobre todo en las regiones rurales, que disminuye la movilización de la mano de obra hacia la capital, disminuye la cantidad de desempleo y por ende la pobreza. Entre los beneficios que aporta el desarrollo y el apoyo al sector agropecuario, es importante mencionar que es una fuente segura de producción de alimentos y más que todo la importancia que esta lleva para el abastecimiento de la demanda creciente de alimentos que tiene la economía con una población que siempre va en aumento constante. Entonces el impacto que está generando el sector agropecuario, más que todo es el impacto económico que genera esta pandemia, porque se han paralizado muchos de los trabajos que se realizan, sobre todo en fincas, que generan empleo para personas que su sustento diario de su hogar depende de los trabajos que puedan realizar en las fincas donde ellos ejercen, llámese limpieza de fincas, mantenimientos, alimentación del ganado y demás, que al reducir la movilización de las personas, al paralizar todo este tipo de trabajo, está aumentando lo que es la tasa de desempleo y de la pobreza. Este gran impacto sí, sobre todo en la región de Azuero, ha generado esta enfermedad de que malhechores han aprovechado esto para incrementar la cantidad de hurtos. Cuatrerismo se ha incrementado en el último mes en la región de Azuero. Todos los días aparecen 2 o 3 animales descuartizados en la finca. Esto no lo utilizan para consumir ellos mismos, o sea, los malhechores, sino que lo están utilizando como negocio a ellos adquirir entradas, lo que no está bien, que pone en riesgo la producción de productor que es el que está día a día trabajando para garantizar la seguridad alimentaria. Juan, una consulta, Juan. Sabemos que estás en la región de Azuero. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que estás recibiendo en estos momentos por parte de ganaderos, por ejemplo? Bueno, las preguntas más frecuentes, sobre todo lo que les vengo comentando, o sea, los trabajos que se organizan para el verano, que son el mantenimiento de la finca. La época seca es la época en la que hay menos cantidad de alimentos a los animales. Por ende requieren más mano de obra porque los productores necesitan suplementar a los animales para que su producción no decaiga. Entonces, al no realizar estos trabajos, la inquietud de ellos es cómo van a seguir garantizando esa seguridad alimentaria, porque muchos manejan fincas donde necesitan el apoyo de otras personas en conjunto con ellos para poder alimentar todos sus animales y mantener la finca en general. Otra inquietud que me llega bastante es si nosotros, los médicos veterinarios, trabajamos en el campo, estamos atendiendo sobre todo urgencias porque es lo que más se ve. Es importante que sepan que sí se están atendiendo las urgencias
trabajen en conjunto con nosotros. O sea, si usted tiene una urgencia en su finca, no duden en llamar a su veterinario encargado para que se le dé la atención necesaria. También queríamos conocer cuál es ese tratamiento que usted como médico veterinario podría recomendar a aquellos productores o también personas que crían o ganaderos también en cuanto al tratamiento de estos animales. Bueno, el tratamiento de estos animales enfocado a un buen manejo, sobre todo en esta época en donde hay menos cantidad de alimentos. Los animales, la condición corporal de ellos disminuye su fortaleza para el funcionamiento fisiológico de su organismo. Entonces es importante que los productores suplementen su ganado, en utilizar el silo de maíz. Eso es un trabajo que se viene haciendo desde el año anterior a este, a tener el sustento, darle a sus animales los silos de maíz, suplementos como son los alimentos concentrados, que ya muchas veces vienen preparados. Utilizan mucho el maíz molido, la cultura de maíz, melaza, las sales proteinadas, son una buena fuente de nutrición para los animales. Es un trabajo que hay que hacerlo desde antes. Es importante que suplementen bien a sus animales para que no tengan pérdidas en su producción. Digamos que yo soy un ganadero que estoy en la península de Azuero y yo tengo que identificar algunos puntos específicos para saber que necesito un veterinario y que estoy ante una emergencia, una urgencia que tengo que contactarte. ¿Cuáles serían esos puntos a tomar en cuenta? Bueno, los puntos a tomar en cuenta, eso depende mucho de cada caso que se presente, porque las presentaciones clínicas no son iguales. Usted ve un animal rápidamente a su condición corporal. A esto quiere decir que enflaquece muy rápido. Usted lo ve que deja de comer, se restringe el consumo de agua, no camina mucho, pasa echado en decúbito en un solo lugar. A eso requiere una atención veterinaria a descartar cuál es el problema que probablemente pueda tener este animal. Si es un problema nutricional, es un problema ya de su estado fisiológico, ya sea por hemoparásitos, algún problema del gastrointestinal o inclusive hasta infecciones respiratorias. Bien, queremos también entonces agradecer la participación en Yo Me Informo PMA del médico veterinario Juan González, quien nos ha orientado sobre el tema también del tratamiento a los animales en este tiempo de COVID-19, Betseray. Así es, Araceli, muchísimas gracias, doctor. Y reiteremos a la ciudadanía, Araceli, la importancia de quedarse en casa, respetar los horarios establecidos por parte de las autoridades para ir al supermercado o ir a la farmacia. Es indispensable que se mantenga esto. Ayer en el comunicado de la tarde se mencionaba que este fin de semana hay cuarentena absoluta. Sábado y domingo nadie sale, salvo que usted tenga o esté relacionado a una actividad que sea indispensable salir de su hogar. Si usted es médico, si usted es miembro de la fuerza pública, si usted forma parte de los medios de comunicación y está de turno, bueno, usted sí puede salir el fin de semana, pero el resto de las personas debemos quedarnos en casa para cuidar a los que más queremos. Sigan enviando sus preguntas con la etiqueta Yo Me Informo PMA. Algunas de ellas van a ser respondidas en la conferencia de hoy a las 6 de la tarde y las que no, el lunes en nuestro programa Yo Me Informo PMA, aquí en CERTV a las 8 de la mañana. Hasta reiterar, Betseray, cuarentena total sábado y domingo, nadie debe salir y por supuesto seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. No hay tiempo para más, protégete Panamá, quédate en casa.